Muy buenas noches, como siempre, nosotros dando este espacio para entrevistar a personalidades reconocidas del ámbito nacional. En este caso vamos a entrevistar al licenciado Hugo Siles Núñez del Prado, que fue viceministro de Autonomía, exministro de Autonomías. Entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista, licenciado. Muy buenas noches, gracias por la invitación, Jimena. Un placer estar en las noticias de mañana. Licenciado, hemos tenido o viene registrándose unos días, unas semanas bastante movidas en cuanto al tema político. Quisiera que usted me dé un pantallazo, ¿cómo ve la situación política actual del país? Bueno, luego de las elecciones del 18 de octubre pasado, bueno, hay un gobierno constitucional elegido por más del 55% de la votación. El presidente Luis Arce cumple una agenda de reactivación económica. Hay un país que está recuperándose luego de los sucesos funestos de noviembre del año 2019, del golpe de Estado, que tuvo al país durante 11 meses en una situación crítica, principalmente en la economía y en la salud. Por lo tanto, ahora hay un gobierno que ha recuperado ciertas instituciones democráticas y se alista con la agenda de gobierno que tiene principalmente enfocado la preocupación sobre la reactivación económica, la vacunación masiva, la salud, que son los temas principales que encara el gobierno de Luis Arce. En ese contexto hay también la necesidad, y lo han anunciado así en su momento tanto el presidente Luis Arce como el vicepresidente David Choquehuanca, de poder pasar la página de los hechos acontecidos en noviembre del año 2019, esos hechos que motivaron el rompimiento constitucional de un gobierno, un golpe de Estado que finalmente posibilitó la llegada por la vía irregular al gobierno de la señora Yanine Áñez. Ese proceso está en una franca investigación de la justicia y para poder pasar la página de estos hechos, evidentemente hay que alcanzar ciertos escenarios de satisfacción, de justicia, que permitan pasar la página y poder encontrar también la reconciliación entre los bolivianos. Pero bueno, ese es el ambiente que hoy vive el país y hay sin duda una manifestación de cívicos, de políticos de oposición que han intentado en los últimos días reproducir algunas manifestaciones que puedan motivar nuevamente algunos escenarios de confrontación, de contrastación, por lo menos en los temas políticos que he mencionado. Justamente un punto de lo que usted nos manifestaba era lo que le quería comentar, que el hecho que el presidente y el vicepresidente hayan indicado que se debía pasar la página de los hechos, todos los hechos luctuosos que se registraron en el 2019, no significaba que iban a quedar impunes o que la gente se debía olvidar de sus muertos, de las personas que fueron violentadas, a las que se les negaron los derechos. Eso no es, o sea, el pasar la página no quiere decir que esto va a quedar impune. Tiene que haber una investigación. Correcto, el pasar la página, por lo menos de estos hechos que estamos mencionando de noviembre del año 2019, significa el poder alcanzar la justicia frente a las 37 víctimas de la represión policial y militar de Sacaba y de Sencata. Y en ese contexto, pasar la página es alcanzar justicia y precisamente el alcanzar justicia también implica la reconciliación de los bolivianos. Hay familias que perdieron a sus hijos, hay hijos que perdieron a sus padres, hay madres que perdieron la vida en esos trágicos hechos de Sacaba y de Sencata, y por eso es lo que se busca, un proceso judicial que cuente con todas las garantías constitucionales, con el debido proceso,
que busque esclarecer la verdad histórica a través de un proceso judicial que permita que los bolivianos podamos en todo sentido expresar que ha habido justicia en estos temas, sin persecución política, sin generar ninguna vulneración de los derechos de los ciudadanos. Hoy hay un proceso judicial que está instalado, es un proceso previo a los acontecimientos de asunción irregular y autoproclamación de la señora Yanine Áñez como presidenta del Estado. Es un proceso judicial en calidad de ex senadora del Estado, y por supuesto que también hay otros procesos que tienen que ver con las acciones ya durante el gobierno transitorio de facto de la señora Áñez, y que tendrán esos procesos que tendrán que estar encausados y encarrilados por la vía del juicio de responsabilidades. Ahora, licenciado, ¿cómo ve la postura de los cívicos que están volviendo a manifestarse, piden la liberación de los detenidos, en este caso más de la expresidenta Yanine Áñez que de sus dos exministros? Se ha montado todo un aparato para movilizar nuevamente a la gente. El Beni se ha declarado en emergencia. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, yo creo que el pedido de algunos comités cívicos y el Comité Cívico de Santa Cruz con relación a liberación de detenidos y de otras afirmaciones que han hecho en días pasados, no corresponde a la realidad, por lo menos, o a la posibilidad o a la proporción. Es decir, pedir que si no se liberan a los detenidos, que ya están en un proceso enmarcado y encarrilado en la justicia, si no liberan a los detenidos, podrían anunciar o desarrollar paros, no tiene proporción y no tiene posibilidad alguna de que este pedido pueda tener algún grado de satisfacción, toda vez de que la población en Bolivia en este momento no está concentrada en los temas judiciales o temas que tienen que ver con estos procesos de investigación que sigue la justicia. La población está preocupada por la reactivación económica, por el empleo, por sus créditos en los bancos. La población está preocupada por la salud, por las vacunas. Esos son los problemas que tiene la población para poder priorizar. Entonces, parar el país, detener el país a partir de una narrativa o un relato que en todo caso exponga el comité cívico sobre estos acontecimientos específicamente judiciales y de investigación sobre el proceso de asunción irregular, inconstitucional de la ex senadora Yanine Áñez, no está dentro de la lógica, por lo menos, de movilización o de adhesión ciudadana. Por eso es que también los cívicos han visto fracasadas sus convocatorias a ciertas autoridades electas que son de oposición al partido de gobierno, pero que ya han anunciado que no van a asistir a estas convocatorias porque precisamente ellos mismos, siendo incluso partícipes o con aproximación a los partidos de oposición o a los cívicos, son conscientes de que la principal preocupación hoy no es detenerse en un proceso judicial que tomará su curso, seguirá su cauce, sino preocuparse de lo que van a hacer en las regiones, en los municipios, en las gobernaciones donde tengan que administrar los recursos, y que precisamente como hay una agenda hoy obligada de la gente que tiene que ver con reactivación económica, con salud, con empleos, esos son los temas que necesariamente se deben coordinar el día de hoy, mañana y en los próximos meses y años. Entonces, la población no puede consumir hoy una narrativa y un relato distinto al que no sea este. En el año 2019, en noviembre, se le dijo a la población que la democracia estaba en riesgo, que no había democracia, que no había libertad. Mucha gente de clase media, en las ciudades, en los centros urbanos, se movilizó, es cierto. Además de otros hechos conspirativos que ya son de conocimiento público.
Pero lo cierto es que en ese momento el relato era ese. Hoy, imagínense, hoy decirle a la población desde el comité cívico, desde un cabildo, que no hay democracia o que peligre la democracia cuando la población ha asistido masivamente a votar el 18 de octubre y el 7 de marzo y lo hizo pacíficamente, eligiendo sus autoridades. Esa es una expresión absoluta y auténtica de que el voto ciudadano pacífico hoy ha reconstituido las instituciones democráticas del Estado. Por eso es que difícilmente hoy podría la población consumir o adherirse a estas ideas y posiciones que desde los comités cívicos se busca patrocinar. Ahora, otra pregunta que quería hacerle era sobre el juicio de responsabilidades. La Fiscalía recientemente aceptó las proposiciones acusatorias de parte del Ministerio de Justicia. Son 4 y tienen que pasar por un filtro del Tribunal Supremo de Justicia y luego ser enviados a la Asamblea. Si la Asamblea no determina los 2/3 de votación, podría no realizarse un juicio de responsabilidades. ¿Usted es factible que la oposición se niegue a aceptar un juicio de responsabilidades teniendo en cuenta el tenor de las acusaciones? Porque hablamos de violación de derechos humanos en el tema de Sencata, pero también violación a la libertad de expresión cuando sacaron el decreto y los otros 2 temas bastante que van de la mano, el tema de la corrupción, ¿no? en el tiempo de pandemia. Claro, un juicio de responsabilidades tiene un procedimiento distinto y tendrá que la Fiscalía General del Estado, como usted lo ha mencionado, enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay, me imagino, en la Asamblea Legislativa Plurinacional antecedentes, tendrán que reinstalar el debate, si es que se admite, se acepta. Ese es un procedimiento que necesariamente va a tener que contar con la anuencia, el debate, la coordinación de las bancadas de los partidos políticos con representación parlamentaria, y en todo caso tendrá este proceso que instalarse de cara a la población. Los diputados y senadores, tanto de oficialismo como de oposición, son signatarios de una responsabilidad. El voto del ciudadano les ha asignado una responsabilidad de representar y precisamente esa representación implica tratar temas que son, en este caso, de gran preocupación para el Estado. Primero, que no se puede dejar en la impunidad hechos de corrupción producidos bajo el mandato transitorio de facto de una administración del Estado. No se puede dejar en la impunidad las muertes de 37 ciudadanos y ciudadanas bolivianos que murieron bajo la represión policial, que tuvieron como antecedente y antesala un decreto supremo de número 4078, que era el que establecía una suerte de marco de supresión de toda instancia penal, de suspender penalmente cualquier posibilidad de enjuiciamiento a las fuerzas de seguridad del Estado en la represión, en las acciones contra las manifestaciones. Esto es absolutamente inaceptable en cualquier sociedad civilizada, que las Fuerzas Armadas sean eximidas de responsabilidad penal. Entonces, estos temas son muy graves como para que en la Asamblea Legislativa Plurinacional, así sea bancadas de oposición o de oficialismo, no se tenga a bien encontrar el debate suficiente, las garantías del debido proceso, pero por sobre todo la responsabilidad que hoy le compete a la Asamblea Legislativa Plurinacional de encontrar justicia, de encontrar todo el respaldo de la justicia hacia las personas que hoy claman por justicia y que de ninguna manera podrían aceptar que estos hechos queden impunes. Entonces tendrá que existir un debate en la Asamblea propio de los debates de coordinación política y de bancadas y de negociación, si vale el término,
que será parte de otra etapa en esta búsqueda de precisamente encontrar justicia para los muertos de Sacaba y de Sencaba, ¿Qué opinión le entre merece? otros temas. Claro, ¿qué opinión le merece, licenciado? No sé si usted vio esa carta que escribió la exmandataria que está detenida, donde pide a la población que resguarde la seguridad de sus hijos, que habla de que la quieren matar, que se ella muere en la cárcel, bueno, da muchos datitos así. Bueno, es un derecho que le asiste a la ex senadora, ex presidenta transitoria de facto, el poder manifestarse según lo ha hecho en esa carta, en esa misiva. Es su derecho, es un derecho y obviamente respetamos, o yo por lo menos como ciudadano respeto cualquier opinión, manifestación de cualquier ciudadano. Lo que es importante, creo, de mencionar es que ningún ciudadano en Bolivia, hoy en un Estado democrático, con instituciones, con garantías constitucionales, puede estar sometido a ningún tipo de situación que le vulneren sus derechos humanos estando recluido. Y creo de que desde el primer momento lo que han anunciado las autoridades del gobierno del presidente Luis Arce ha sido precisamente el de respetar el debido proceso, las garantías constitucionales, respetarle los derechos a los detenidos, a la señora Áñez y a sus ex colaboradores, Pues porque eso es parte de se le está una prestando institución de una Estado. atención médica, su mismo médico de cabecera, bien, el médico que la familia buscó, la familia llevó, lo han dejado pasar, ha indicado que no necesita traslado, no necesita internación, Correcto. entonces toda la perorata de que necesita urgente atención médica se cae por el mismo médico que la familia de la señora Áñez llevó. Correcto. Lo que sucede es que esa es una carta muy personal de ella. Obviamente, la conclusión que puede tener cada ciudadano puede estar en el orden de acompañar la situación de ella o de rechazar también lo que en contenido tiene la misma. Porque obviamente que hay cuestiones que seguramente ella necesita poner en conocimiento, tal vez exagerar, pero bueno, es su derecho, por eso digo, de escribir esa carta. Creo que los médicos que la han atendido, su médico de cabecera y otras informaciones que conocemos dan cuenta de que en esta cárcel o en este centro penitenciario al cual ha sido trasladada, la señora Áñez tiene mayor comodidad, tiene mayor acceso a cualquier situación de salud, tiene más equipos, tiene una mayor facilidad y obviamente se ha tomado en cuenta a la persona. Por lo tanto, tal vez la conclusión sobre lo que escribe la señora Áñez es que hay una distancia entre lo que dice y escribe y lo que realmente está viviendo en su reclusión en esta cárcel. Así es, bueno, dejando de lado todo este tema del caso Golpe, las detenciones y el tema cívico, el trabajo del gobierno continúa. Hemos visto que el presidente Arce ha estado visitando México, se viene un posible viaje a Chile, ha habido acercamiento con Chile justamente ayer en el Día del Mar, hubo una respuesta del canciller chileno. ¿Se ve con buenos ojos esta respuesta? Bueno, el día de ayer, precisamente en el marco del 142 aniversario de nuestro recordatorio más que centenario sobre el mar, precisamente el presidente de Estado, Luis Arce, ha hecho referencia a la necesidad de continuar una relación, una agenda bilateral con Chile, marcando algunos puntos importantes en esa alocución, principalmente el que tiene que ver con buscar un acercamiento que permita la reanudación de relaciones diplomáticas con el vecino país, además de trabajar también una serie de temas de agenda bilateral que comprometen a nuestras exportaciones, nuestra mercadería sobre puertos que están en franca
privatización, temas referidos también a ese libre tránsito, que finalmente es una tortura para las exportaciones bolivianas, y además ha hecho referencia el presidente a la necesidad de proyectar nuestra salida por otros puertos francos alternativos que tiene el Océano Atlántico y que han sido cedidos en la posibilidad de desarrollar una opción portuaria para los bolivianos, me refiero a Hilo, que está en el Perú, y ver otras alternativas también de acceso a otro océano, al Océano Atlántico, a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, de la hidrovía también que proyecta el Lichilo-Mamoré, y todas estas alternativas que pueden ser factibles para que podamos salir del enclaustramiento hacia el mar. Me parece saludable que el presidente Luis Arce haya fijado la orientación de una política exterior que tiene algunas novedades, marca continuidad, pero también genera alguna novedad en este tema. Me refiero a poder abonar el camino hacia la reanudación de relaciones diplomáticas. Bolivia empieza a dar señales de política exterior que permitan gravitar en la necesidad de establecer una nueva etapa en la relación con Chile, post el litigio del Tribunal de Justicia de La Haya, y en este marco creo que un posible viaje, un futuro o próximo viaje del presidente de Estado Luis Arce a Chile podría avanzar y acelerar la posibilidad de con Chile desarrollar una nueva etapa en las relaciones que pueda ser conducente al restablecimiento de relaciones diplomáticas. El viaje que hace el presidente Luis Arce a México es muy simbólico y de gran importancia, porque es el primer viaje que hace el presidente de Estado Luis Arce en carácter oficial al país del norte, a México, y en ese contexto tiene mucha relevancia porque México ha sido el país que mayor apoyo le ha dado a Bolivia en momentos en los cuales se produce el golpe de Estado en noviembre del año 2019. Muchos de los ex colaboradores del expresidente Evo Morales son perseguidos, se refugian y asilan en la Embajada de México. Hay otros como el actual presidente Luis Arce, entonces exministro de Economía Luis Arce, también se asila en México. Entonces, México tiene con Bolivia una cercanía y una aproximación de hechos que han marcado en el último año una relación muy estrecha y una gratitud que tiene el gobierno del presidente Luis Arce hacia el gobierno de Manuel López Obrador. Pero también está una agenda bilateral interesante. México es uno de los países, junto a la Argentina, que están trabajando en la necesidad de repotenciar y reconstituir la CELAC, UNASUR también, estos escenarios multilaterales del hemisferio, y en ese contexto hay una aproximación interesante con México, una agenda intensa de comercio, de cooperación científica, de también la pandemia del COVID, cómo trabajar en políticas públicas comunes. Creo que es importante esta visita que ha hecho y que está todavía en territorio mexicano el presidente de Estado Luis Arce. Sin duda, el tema del restablecimiento de el acercamiento diplomático con diferentes naciones ha sido un trabajo bien arduo. Incluso el viceministro de Comercio Exterior nos comentaba que gracias a ese trabajo arduo que han realizado las cancillerías es que han logrado tener el tema de las vacunas, que lleguen a Bolivia, que se acelere el mecanismo COVAX. Entonces es muy, muy importante el restablecimiento que se perdió el contacto durante estos 11 meses de gobierno de la señora Áñez. Así es, la cooperación en materia de vacunación masiva es parte de la agenda bilateral que han encarado ambos mandatarios y que los grupos de trabajo están el día de hoy todavía seguramente en intensas reuniones. México es uno de los países
que promueve en el mundo la necesidad de que no se discrimine con las vacunas, y por eso creo que hay mucha sintonía entre ambos países y seguramente que este viaje traerá beneficios importantes para el país. Bueno, le agradecemos infinitamente por habernos acompañado en esta entrevista, darnos su punto de vista, su pantallazo de todo lo que está ocurriendo en el país. Sus últimas palabras, licenciado. No, siempre gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a todos los que siguen su programa y estaremos siempre dispuestos a participar de este espacio de opinión y de análisis. Gracias, querido licenciado Hugo Siles Núñez del Prado. Estoy con esta cámara, ¿no? Hasta siempre. Gracias por atender. Carlos. Gracias, Carlos.